pasada hemos hablado sobre el comienzo de la iglesia y vamos a ver durante varios domingos algunos aspectos que el Señor nos enseña sobre quién es, ¿no?, la iglesia, quiénes somos nosotros como iglesia. Y hoy vamos a pensar en la iglesia, el lugar del amor y del perdón. Recordando para aquellos que no estuvieron esto la semana pasada, hay tres aspectos que veíamos juntos. Primero, la iglesia está fundada sobre la piedra angular que es Cristo, nuestro Salvador, el Hijo del Dios viviente. La iglesia pertenece y es de Cristo. Segundo, veíamos la semana pasada bajo aquella confesión de Pedro hacia el Señor Jesús, cuando él pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esto que es el Hijo del Hombre, siendo literal. La iglesia es la extensión de Cristo y de su misión en esta tierra. Es victoriosa y permanecerá hasta el fin. Y veíamos también, en tercer lugar, que la iglesia es un compañerismo de creyentes en Cristo, unidos por la experiencia del nuevo nacimiento, fruto de la gracia de Dios, unidos también por su compromiso con Cristo y por su misión en el mundo. La iglesia, lo que nos conforma es exactamente esto: todos aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, pero que están unidos porque se han comprometido con nuestro Señor Jesucristo y con su misión. Esto veíamos en la primera vez en el Nuevo Testamento que aparece la palabra iglesia dicha por nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a la segunda vez y vamos a ver la iglesia como este lugar del amor y del perdón. Y quiero comenzar en Mateo 18, versículos 10 a 14, cuando dice así: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? Todos conocemos esta parábola, la parábola de la oveja perdida. Y vamos a pensar ahí para comenzar a entender lo que significa para el Señor el amor verdadero dentro de la iglesia. Y él comienza diciendo: mirad. Mirad es un llamado de atención o una advertencia de un peligro inminente. Nos está llamando y colocándonos la atención en algo muy importante y que debemos evitar que ocurra. Está diciendo: no tengáis en poco o no menospreciéis, en un imperativo que prohíbe el comienzo de la acción. Tal pensamiento ni debiera entrar en la mente de un creyente. ¿Qué pensamiento? La advertencia a los que menosprecian a otros. Ningún ser humano tiene el derecho de menospreciar a nadie. Y eso es muy importante. Y eso habla de la profundidad del amor de Dios. Nos habla del tema del valor del ser humano delante de Dios, por muy pequeño que éste sea, y de su cuidado, del cuidado de Dios sobre estos pequeños. Siendo los pequeños de mucho valor para Dios, Él se ofende cuando un ser humano los menosprecia. La iglesia es un lugar donde el amor al prójimo debe ser una realidad que nos lleva a ser instrumentos de paz y de salvación al que está perdido, sin menospreciar
ningún ser humano. Es tan importante entender esto en nuestro mundo y en la realidad de la revelación de Dios. Un mundo que sigue luchando a pesar de todo por los derechos humanos, pero que es toda una parodia, ¿verdad? Esto lucha por un lado, la deshace por otro, ama por un lado, desama por otro, construye por un lado, destruye por el otro. Y el Señor nos cuenta entonces esta parábola de la oveja perdida. Esta parábola ilustra el valor de cada ser humano para Dios y el cuidado, como hemos dicho, que Él tiene con aquella que se extravía. Dios ama a las 100 con el mismo grado de amor. A todas sus ovejas Dios las ama. Pero cuando una oveja se pierde, ésta recibe la atención total del buen pastor. No en vano, el propio Señor Jesús nos va a decir en Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando se encuentra y se restaura al redil, el gozo por la recuperación de esta es más grande que por las 99 que no estuvieron en peligro. Jesús concluye este párrafo reafirmando el valor de cada persona delante de Dios con una declaración negativa en cuanto a la voluntad de Dios. No es su voluntad que uno de estos pequeños se pierda, es lo que Él va a decir. Por lo tanto, por otro lado, esto implica que es voluntad de Dios que todos se salven. Dios no tiene placer ni a su voluntad condenar y destruir a nadie. Primera de Timoteo, entre varios versículos que nos afirman esta realidad, 2:4 dice, el cual quiere, refiriéndose a Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que hay un detalle muy interesante a considerar en la parábola de la oveja perdida. Porque el único obstáculo para que alguna persona entre en el reino, habiendo oído el Evangelio, es su voluntad contraria. Ser oveja no aniquila nuestra personalidad en términos de ser vivientes, únicos cada uno, y nuestra voluntad. Ahora, entonces deducimos que el único obstáculo que hay para que una oveja no esté en el redil del Señor es su propia voluntad de no estar. Jamás obligará a una oveja, la va a rescatar, pero nunca obligará a una oveja a que esté en su rebaño. Dice la palabra de Dios en Juan 5:39-40, el Señor Jesús hablando a aquella gente que le escuchaba en la sinagoga, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y mira lo que Él dice ahora, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que la oveja extraviada no siempre está perdida. Perdida está la que nunca ha conocido del Señor. A veces la oveja extraviada puede que haya querido alejarse ella misma por su propia voluntad y por decisión. Y es importante señalar esto, porque muchas veces queremos ser más que Dios en una misericordia a veces muy hipócrita, olvidándonos que cada uno de nosotros somos seres libres, responsables, guiados por la palabra de Dios y revelados por ella a través del Espíritu Santo, pero la decisión es de cada uno con Dios, ¿cierto? Y eso es importante entender. Entonces, mirando eso, la iglesia, vamos a entender, necesita ejercer el perdón sin reservas. Y vamos al texto siguiente. Por tanto,
si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y aquí aparece por segunda vez la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es un texto interesante, es justo el que continúa después de la parábola, pero es difícil. Y necesitamos pensar en esta realidad para entender muchas veces lo que significa ser iglesia. Quizás uno de los pecados que más ofenden y que se da en relación comunitaria también en la iglesia, es la calumnia. Esta falsa imputación que tiene por objeto desacreditar o deshonrar al otro. Es un delito incluso penado por la ley vigente. Es una pena que muchos creyentes ignoren, a la vez que se peca ofendiendo a un hermano en la fe, también se está cometiendo un delito. Lamentablemente, muchos creyentes, y eso nos debe hacer pensar, hermanos, muchos creyentes consideran haber arreglado la situación con solo orar a Dios y pedirle perdón a Dios. Pero no tienen la valentía de acercarse a quienes o a quien ha ofendido o han dañado y arreglar sus asuntos también con esta persona. Dice un comentarista que esta clase de creyentes quiere lavar sus conciencias bañándose en el barro. El camino que nos enseñó el Señor es el perdón, y este se ha de pedir a nuestro Dios, pero también a quienes hemos deshonrado. Para poder mantener armonía entre los miembros del cuerpo de Cristo, es imprescindible que se practique libremente el perdón. Pedirlo y otorgarlo. Yo diría que para tener una vida en paz, para ser feliz y tener abundancia en la vida, en todas las áreas, consigo mismo, con mi pareja, con la iglesia, con la familia, con los hijos, en el trabajo, uno necesita ser practicante del perdón, pedirlo y otorgarlo. Jesús asienta las bases aquí para la reconciliación entre hermanos ofendidos, o en caso de que no se logre, entonces entra algo que nunca nos gusta oír, por lo menos en nuestra realidad social ahora: disciplina eclesiástica. La disciplina tiene un sentido de restaurar, de hacernos crecer, de entender, y existe, aun cuando la sociedad quiera negar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento del perdón en la vida de la iglesia? Porque la iglesia es una comunidad de reconciliados con Cristo, y no se puede estar reconciliados con Cristo si no nos reconciliamos con los demás. Y decía yo hoy en la escuela dominical que el listón es tan alto que el Señor nos enseña que debemos amar incluso a nuestros enemigos. Y no es cualquier broma, es un listón muy alto. Pero es eso lo que Él nos enseña. Puesto que la iglesia se compone de personas imperfectas, y eso es muy importante tener claro, si hay alguien perfecto aquí, no sea miembro de esta iglesia porque la vas a estropear. La iglesia está formada por personas que están aprendiendo, creciendo, juntos,
estamos permitiendo que Dios cambie y haga nuestra vida cada vez más hacia la santidad. No hay nadie perfecto, solo Cristo, solo Cristo. Entonces, es de suma importancia que Jesús haya establecido este procedimiento o el procedimiento correcto para resolver los problemas de las ofensas. Y Dios nos va a dar 4 pasos. Y aun cuando estos 4 pasos dados por el Señor parecen así tan sencillos, lo cierto es que a la hora de la realidad y de aplicarla, en realidad se hace muy difícil. En algunas iglesias se nota un abandono total de la disciplina eclesiástica y en otras se nota una aplicación tan legalista que a veces llega a ser vengativa. A menudo se olvida del propósito. No olvidemos nunca el propósito de la disciplina: corregir el problema y restaurar al hermano que se ha equivocado o que está errado. Es necesario corregir el problema para mantener el testimonio de la iglesia, pero se debe recordar que ese hermano errado también es sujeto del amor de Dios, el cual Dios no quiere que se pierda ni uno de sus pequeños o de estos pequeños. El motivo de la ofensa se expresa con el término pecar. Significa, a base del término griego, equivocarse, errar el blanco. En este caso, el blanco al cual todo creyente debe apuntar, que es el amor fraternal. Tener en alta estima a todo ser humano, especialmente a los hermanos en la fe. No podemos, no tenemos el derecho, ni somos superiores. Todo lo que tienes en Cristo, lo tienes por gracia, por la gracia de Dios, por la bendición del Señor. Cuando hay un caso de ofensa entre hermanos, ¿quién debe tomar entonces la iniciativa para resolverla? Comúnmente todos diríamos lo mismo, Él me ofendió, él es quien tiene que tomar la iniciativa para pedirme a mí perdón, ¿sí o no? Siempre pensamos así. Yo por muchos años he pensado así, aún siendo creyente, Siempre decimos, no, ¿quién ofendió? Que venga a mí y que ahora restaure lo que ha hecho. Pero esa no es lo que dice el Señor con respecto a la iglesia. Jesús hace responsable al que haya sido ofendido, al hermano o a la hermana ofendida, y no al que ofendió, para iniciar un proceso de reconciliación. 3 de sus normas son las siguientes. Primero y ante todo, la primera de los 4 pasos que Jesús recomienda se trata de un encuentro privado entre el ofendido y el que le ofendió. Un tiempo de poder hablar, de poder ser sincero, de poder sincerarse y ver, a veces son malos entendidos que con una buena conversación en un buen café puede resolverse y pueden llegar a un perdón precioso y a buscar juntos y a confirmar y reafirmar una amistad que ahí comenzó. Pero si eso fracasa, el segundo paso indica que el ofendido debe escoger a 1 o 2 hermanos espiritualmente maduros que gocen de la confianza y amistad del que ofendió y se reúnan y puedan hablar y puedan pensar y tratar juntos de poder arreglar este asunto. No obstante, no olvidemos que puede fracasar, porque nuestra voluntad está en el medio. Y si eso fracasa, entonces el tercer paso que da el Señor Jesucristo es que, habiendo fracasado en el segundo, involucra llevar el caso a la asamblea de la iglesia, a la iglesia, para que toda iglesia esté informada, pueda opinar, pueda votar. Los testigos podrán asegurar a la iglesia los hechos acontecidos. Aquí, exactamente aquí en el texto,
es donde el Señor menciona la palabra iglesia. Así que la iglesia también es esta asamblea que busca y cuida y vela por el cumplimiento de la palabra de Dios conforme al propósito para el que Dios la envió. Como iglesia necesitamos cuidar. Si Dios ama a los más pequeños, nosotros vamos a amar a los más pequeños también. Y si Dios no quiere que nadie se pierda, en nuestro corazón tiene que haber el sentimiento de que nosotros como iglesia no nos alegraremos ni queremos que nadie se pierda, sino que debemos extender. No obstante, y aún así, el Señor también nos enseña un cuarto paso que a veces no gusta, pero que es fruto de quien ama. El cuarto paso, habiendo fracasado los tres anteriores, hace responsable a la iglesia de excluir al hermano que por su actitud demuestra que no pertenece a la comunión de la iglesia. Y aquí parecen palabras mayores, ¿cierto? Porque a veces somos tan buenos, como decían los gallegos, tan bueniños, ¿no? Tan buenos, tan buenos, tan buenos, tan buenos, son mejor que Dios. Perdonamos todo y todo es igual, vale la pena todo. Pero no puede ser así, porque la iglesia de Dios tiene que luchar con el amor y la realidad de ser blanca, sin mancha, reflejo de las virtudes de aquel que nos llamó. En la traducción literal del texto griego quedaría así: que sea a ti como el gentil o el publicano. La responsabilidad entonces de la iglesia ahora debe ser la misma que tiene con todos los incrédulos representados por los términos gentil y publicano, es decir, evangelizarlo. La iglesia no puede ser fluctuante. La iglesia no puede llamar bueno a lo malo. La iglesia no puede hacer acuerdos con Satanás. La iglesia no puede hacer acuerdo con los príncipes de este mundo. La iglesia no tiene que ser igual al mundo. Y aunque estamos en el mundo, el Señor va a decir en su oración, no son del mundo. ¿Cierto? Entonces, necesitamos tener una visión clara, porque establecer la disciplina, cuando es al otro que no es tan allegado a mí, pues yo soy todo a favor. Venga, ¿no? Pero cuando nos toca a nosotros, uy, misericordia, ¿no? Y cambiamos muchas veces. Yo he visto eso centenas de veces, en nuestras vidas. Incluso yo he hecho eso. Pero no es correcto, porque aquel que tiene al Señor tiene la claridad del Señor y la luz de lo que está bien y lo que está mal. Jesús asegura a la iglesia que su acción disciplinaria, si se lleva a cabo según sus instrucciones y en el espíritu de amor, habrá sido aprobada anteriormente en el cielo. Es interesante ese texto. La autoridad que él dio a Pedro, allá en el capítulo 16, cuando veíamos la semana pasada, de atar y desatar, ahora se concede a todos sus discípulos, a la iglesia. Por eso somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esto que él decía a Pedro, a ti te daré las llaves del cielo de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en esta tierra será desatado en los cielos. Hay que entenderlo bajo el contexto por el cual el Señor Jesús dijo, y es con respeto a la reconciliación y al amor y a la disciplina y al perdón, sin duda. Así que concluyendo, pensando un poco, hermanos, en todo ese aspecto de lo que es la iglesia y la necesidad de que como iglesia podamos bendecir a nuestros hermanos y enseñar el camino siendo fidedignos a la palabra de Dios, trae consigo muchísima responsabilidad y al mismo tiempo una coherencia y una fidelidad a Dios. Es interesante que no es la actitud de aquellos que traían a aquella mujer adúltera delante de Jesús. ¿Veis?
ellos venían con una actitud muy contraria. No querían para nada a aquella mujer, ni siquiera pensaron en su dolor. No tenían ninguna misericordia o amor, simplemente querían dejarla, insultarla, humillarla frente a un propósito aún mayor que tenían, que era poder desenmascarar a Jesús y decir que no era quien él decía que era. Y tiraron a aquella mujer allí. No es eso lo que el Señor espera de su iglesia, ¿eh? Pero los fariseos lo hicieron, y el pueblo judío y la religión judaica en aquel momento permitió eso. Y aquella mujer estaba allí siendo humillada, y el Señor entonces mira y dice, bueno, pues el que tiene poder para hacerlo, tira la primera piedra. Y no había un hijo de Dios ni hija de Dios en aquel momento que hizo eso. Primero por la autoridad del Señor, por quién era Él. Era exactamente quien decía quién era. Pero también porque nadie tiene derecho de menospreciar a uno de los pequeños. Qué interesante y qué listón tan alto tiene la iglesia como comunidad del perdón y de la restauración. En Mateo 18:19 dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está diciendo? Jesús promete que la oración de un grupo de creyentes que está en plena comunión entre sí y con Dios tendrá gran eficacia. Esta promesa, sin embargo, debe interpretarse en ese contexto, es decir, se refiere especialmente a asuntos difíciles que tienen que ver con la aplicación de disciplina en la iglesia. Por eso, particularmente, siempre he defendido que la disciplina la tiene que ejercer la iglesia, juntos, unánimes en nuestro Señor. Y cuando eso se ejerce, hay bendición. No es esto una fórmula de la oración, ¿vale? Porque ese no es el único aspecto para que Dios conteste a nuestras oraciones. Es uno de los muchos que hay. Pero voy a citar algunos solamente. El primero, que debemos estar en comunión con el Señor y con la iglesia. Con su pueblo hay una responsabilidad adquirida entre nosotros con respecto al perdón, ¿verdad? La iglesia que ora unida, pues Dios se manifiesta de una manera tremenda. Pero no es una fórmula que obligue a Dios a otorgar cualquier cosa. Porque mucha gente coge ese texto y dice, no, vamos a estar de acuerdo, vamos a estar aquí, látigo para allá, para donde sea, ¿no? Eso no es lo que Dios dice, ¿vale? Y no va a pasar así. Porque nadie va a manipular a Dios, ni Dios va a ser nunca nadie que va en contra de Él. ¿Cierto? Dios sí tiene las cosas claras y sabe lo que es bueno y lo que es malo. Otras características es la disposición de perdonar a otros. Si en mi corazón, aunque venga con la ofrenda más grande al altar, no estoy dispuesto a perdonar, no sirve para nada eso, no sirve para nada. No sirve para nada. No sirve para nada. No engañes a Dios, porque Dios todo lo ve y también ve tu corazón, hasta lo más íntimo. La santidad en tu vida. Si no buscamos la santidad de Dios, ¿cómo le veremos? ¿Cómo le escucharemos? Es muy fácil apuntar hacia la santidad del otro, pero la santidad no es solamente algo del otro, es mía también. Es una responsabilidad conjunta de nosotros como iglesia. Y no es fácil, pero es una de las condiciones. Y también el pedir de acuerdo a su voluntad. Oye, jamás manipularás a Dios, ¿vale? Nunca Dios te dará algo que no es bueno. Nunca te contestará algo que te vaya a hundir. Dios es fiel. Dios sabe y Dios es íntegro. Y Él bendecirá lo que tiene que ser bendecido, pero no bendecirá lo que no puede ser bendecido. Entonces, la condición en ese contexto es que haya un acuerdo entre los hermanos en cuanto a la petición. La expresión se ponen de acuerdo traduce un verbo griego de cual viene nuestra palabra sinfonía, ¿sí? Una sinfonía bien tocada es para mí por lo menos,
llevarme al cielo. Mis oídos se encantan cuando veo todas las notas afinadas y armonizadas. Pero cuando hay desafinación y cuando hay desarreglo, la melodía pierde todo su valor, así como el amor también, o como ser iglesia también. Debemos producir un solo sonido, afinado, un acorde con todas sus notas afinadas, cantar o hablar unísono. Dios promete a los creyentes su presencia cuando eso ocurre. Cuando hay en la vida de la iglesia unidad, amor, perdón, Dios se manifiesta y trata los asuntos que atañen a la extensión de su reino. El perdón de Dios no conoce límites, hermanos, con el ser humano arrepentido. Y nuestro perdón hacia los demás debe ser sin límite. 70 veces 7 es otra manera de decir sin límite. Debemos estar dispuestos y un corazón libre, siempre dispuesto a perdonar, así como Él. Y mira, hay una cosa que yo admiro muchísimo, muchísimo de Dios, ¿vale? Jamás te avergüenza. Dios es tan precioso. Dios con un toque podía destruirnos, ¿no? ¿Quién supera el examen 100% de Dios? Pero no lo hace porque te ama, porque llama las cosas que no son como si fuesen, porque Él sigue trabajando en nosotros, porque Él ve más allá, el día que entremos sin mancha ni arruga. Entonces nos enseña a que aprendamos que si tú guardas algo en tu corazón, estás pecando contra Él, porque ninguna falta de perdón en este mundo será nunca mayor que el perdón que Dios te ha dado y cuando te ha salvado, cuando te ha redimido y cuando ha pagado por ti. ¿Dónde quedan los derechos que a veces esa sociedad tan hipócrita defiende, no? Aquí lo que importa soy yo quiero mis derechos, yo mando aquí y quiero mis derechos. ¿Dónde está eso? En el reino de Dios. La iglesia de Cristo debe tener siempre un espíritu perdonador hacia los que le ofenden o la ofenden, aún antes de que se pida perdón, aún cuando falta sinceridad. 3 aspectos quisiera terminar diciendo. La iglesia entonces es el lugar donde el amor de Dios es practicado. Cuando alguien ama, muchas veces va a tener que practicar el perdón. Yo lo sé como padre, ¿no? Pero yo lo sé como hermano. Yo lo sé como hijo. Yo lo sé como obrero en el trabajo. Yo lo sé en medio de la iglesia. No hay armonía sin perdón. La falta de perdón es una piedra enorme que impide que brote los ríos de agua viva, sea en tu propia vida, porque hay personas que nunca se han perdonado y no tienes ese derecho, porque si vas al Señor, Él te perdona. Donde el perdón es buscado, la iglesia es el lugar donde el perdón es buscado como fundamento del mismo perdón recibido. Si Él me ha perdonado, ¿qué derecho tengo yo de no perdonar? Por último, la iglesia, por amor, busca al que se ha perdido para restaurarlo, aun cuando para ello tenga que ejercer la disciplina. No podemos confundir el amor con la permisividad. Hay cosas que no pueden ser y no podrán ser y que no podemos permitir, porque no podemos permitir, ¿cierto? Pensemos, yo que sé, cualquier ejemplo. Si un ladrón llegara a mi casa para matar a mi esposa y a mis hijos y nos encontrara todos durmiendo ahí, y yo me levanto y me doy cuenta, ¿acaso no voy a luchar e impedir que él entre para hacerlo? Sí lo haré,
y no sé hasta dónde llegará. Pero en esos forcejeos, incluso sin querer, alguien ha matado a otro para impedir que haga un mal mayor, ¿sí o no? Bueno, a veces nosotros tenemos que ejercer la disciplina para bien de nuestros hijos. Siempre me acuerdo de una vecina que me decía, una vez estaba llorando por su hijo, y yo le dije, no llores. Y ella dijo, mira, pastor, si hubiera actuado por mi hijo y llorado por él cuando era niño, ahora no tenía que llorar. Pero no lo hice en su momento. Ahora todo está perdido y por eso lloro. Nosotros necesitamos aprender la disciplina en un mundo que no ejerce disciplina, ¿eh? En este mundo hoy todo es válido, todo es posible y siempre se encuentra una respuesta para el error. Ah, es porque es miope. Ah, es porque le falta un pie. Ah, le falta un dedito y por eso ha hecho eso. No, no. A veces lo hacemos por voluntad. Cierto es que aunque pensando que tenemos voluntad, cuando entramos en el camino del mal, el diablo es bien capaz de dirigir toda la vida de una persona y destruirla. Pero el que ama a Dios debe buscar siempre el perdón, un amor real, la reconciliación y si necesario fuere la exhortación y la disciplina. Eso también es ser iglesia. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que en ese tiempo puedas analizar en tu misma vida. ¿Hay algún rencor? ¿Hay alguien que no soporto ni pensar? ¿Hay alguien que me haya ofendido tanto, que esté con tanta rabia de esta persona, que no sé ni cómo esto? Si la veo, la saco los ojos. Tiempo de decir, no, Señor, yo perdono, yo libero. Ah, pero no me ha venido, no importa. Y Señor, si me das la oportunidad, quiero hablar con ella. Quiero terminar con ese ejemplo para que oremos. Cuando yo estaba en Senegal, una vez recibí una comitiva que venía a visitarnos, de gente que nos conocía profundamente. Y bueno, como íbamos a recibir en nuestra casa, allí las cosas eran limitadas, porque todo es muy caro. Nosotros ni pensábamos lo que hoy podemos comer aquí, como queso, yogur y estas cosas. Era todo muy caro, no podíamos, todo lo industrializado. Pero como venía nuestra gente, ¿qué es lo que uno hace? Pues se empeña hasta lo último para que sean lo mejor tratados posible. Entonces lo que nunca habíamos visto durante años, ahora estaba en la mesa para bendecir a nuestros hermanos. Y lo hicimos lo mejor que podíamos, con sacrificio, para la gloria de Dios, eso no tiene mérito. En fin, se vinieron. Cuando llegaron en su lugar de origen, uno de ellos comentó a la iglesia y fomentó esta realidad. Hay que ver cómo viven aquellos misioneros, ¿eh? Ser misionero así, hasta yo. Como las cosas malas se saben mucho más rápido que las buenas, eso llegó a mis oídos. Y no podéis imaginar la rabia que me causó. En aquel momento salió el Adonirán carnal, ¿cierto? Si yo pudiera y tuviera posibilidad, sí que le quitaba los ojos. Pero cuando levanté la mano y dije, es mi hijo. Sí, ¿qué estás haciendo? Y yo tuve que ir a la habitación. Lloré, porque no estaba entendiendo a aquella persona todo el amor que habíamos, el sacrificio que habíamos hecho, que nos costó meses recuperar. Pero yo perdoné y dije, Señor, no importa. Hoy libero fulanito y lo dejo libre y lo perdono y no quiero nunca más hablar ni pensar en esto con rencor. Y liberé. Y pasaron años, hermanos, muchos años, no sé, 10, 15 años. Un día vino una comitiva a mi casa aquí, en San Sebastián de los Reyes. Bueno, en el momento, sí, en San Sebastián de los Reyes, donde vivo. ¿Cuál es la primera persona que entra por mi puerta? Chocuyo. Y yo dije, y le di un abrazo, y no fue falso, porque yo ya había perdonado. Y fuimos a comer juntos, y fue precioso la comida, hermanos que amamos, que había tiempo que no los veíamos, eran 10 o
más o menos, hermanos, ahí todos contentos, ir compartiendo, y después vine aquí, le mostré, estaban recién hechos el templo. Y bueno, fue terminando, las señoras ya fueron recogiendo la mesa y ayudando a mi esposa a que todo estuviera limpio y todo y tal, y yo en la mesa, ¿no? Como anfitrión, y todo el mundo iba saliendo, pero fulanito estaba. Y no salía, y no salía, y no salía, y yo ya había hablado del tiempo, de la lluvia, de, no sé, la nieve, de lo que fuera, y no sabía más qué decir. Y estaba ahí y no sabía qué hacer, ¿no? Ya habíamos tomado café, ya habíamos tomado pasteles, todo. Y él me dijo: pastor, yo necesito hablar contigo una cosa. Yo dije: ¿qué pasa, hermano? Yo sabía, te quiero pedir perdón. Yo te ofendí y ofendí a tu familia de una manera muy fea cuando vinimos de África. Y yo le dije: mira, ya está perdonado hace mucho tiempo. Y quiero decir que yo te amo, no hay problema, todos podemos fallar. Pero hoy, eso zanja de vez. O sea, si hubiera alguna cosa, ahora está destruido completamente en el nombre del Señor. ¿Sabe, hermanos? Vale más la pena perdonar. Es una forma de ser igual que el Señor también y de llegar a este parámetro, la estatura de Cristo. Iglesia, necesitamos tener la estatura de Cristo. No rencores, ni resentimientos, ni odios, ni divisiones. Eso no tiene nada que ver con Dios. ¿Oramos? Padre amado, gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, como iglesia, a hacer lo que tú quieres que seamos. Guíanos, Señor. Te pedimos perdón porque el patrón es muy alto y muchas veces, Señor, fallamos. Pero, Señor, queremos decir que nuestra voluntad es seguir contigo, es ser ovejas de tu prado, es caminar en tus caminos, es ser ejemplo, luz, sal en esta tierra, como hijos y hijas tuyos, Señor. Por eso, Padre, fortalece, sana nuestros corazones, bendice nuestras vidas. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesús estamos unidos hoy aquí, te pedimos. Si hay, Señor, barreras que impiden que tu Espíritu Santo fluya, destrúyelas en el nombre de Jesús, Señor, porque sabemos que eso es tu voluntad. En nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos. Saludaos unos a otros.